Amigos de redes comerciales, muchas gracias por vernos el día de hoy. El día de hoy me tocó a mí, su servidor Omar Huitrón. Estamos de manteles largos. Vamos a entrevistar el día de hoy a Juan Rodrigo Moreno, quien es consejero delegado de Asuntos Internacionales de Coparmex Nacional y expresidente de Coparmex León. Juan Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio. Omar, un gusto enorme acompañarlos aquí en redes comerciales. Felicidades por tu programa y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Juan Rodrigo. Pues si te parece bien, vamos a comenzar. Estamos ahorita con todo el tema del COVID. Es el tema de moda, Juan Rodrigo, como podrás darte cuenta. Y el gobierno ha, de alguna manera, notificado las nuevas especificaciones para regresar a la nueva normalidad que ellos llaman. ¿Cómo percibe la economía esta nueva normalidad en sus diferentes sectores? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Omar, me parece que es un momento muy oportuno para hacer una serie de reflexiones profundas sobre las lecciones aprendidas de esta pandemia y de todo este proceso, ¿no? Hemos tenido que aprender a reinventarnos de una forma acelerada. Al principio el miedo paralizó a varios sectores. Fue muy difícil tomar decisiones, determinar en qué momento debíamos guardarnos, qué tipo de medidas debíamos de adoptar al interior de las empresas. Y ha sido complejo, ¿no? El mantener plantas laborales sin generar ventas durante ya casi 3 meses, ¿no? Muchas de estas decisiones basadas en una ética empresarial, me parece que al menos en la localidad vimos casos ejemplares de sectores y empresas que se la jugaron. Lo mismo los colaboradores, en una sinergia estratégica para no perder fuentes de empleo o perder las menos posibles y llegando a consensos razonables para poder mantener las fuentes de trabajo. Fue una decisión compleja, Omar, porque hubo que hacer un equilibrio entre varias variables críticas. Desde luego, el tema de salud como prioridad. Segundo, la parte de economía, la parte de estabilidad social y, por supuesto, un tema delicado, el tema de seguridad. Entonces, me parece acertada la manera en que se logra esta reapertura con enormes retos. Por supuesto que vamos a resentir una de las peores crisis y hay que estar preparados para ello. Esto lo vamos a estar percibiendo a finales de este año, posiblemente el próximo año, ¿no? Quizás una recuperación venga después de 1 año y medio o 2 años, según estiman algunos expertos. Y vamos, desde luego es un golpe muy fuerte, pero también es una gran oportunidad para capitalizar estos aprendizajes. A mí me gustaría compartirte algunos datos que son muy críticos y que es importante tomar en cuenta para dimensionar lo que vamos a estar enfrentando, ¿no? El INEGI reportaba recientemente una caída del PIB en cerca del 2.4% en el primer trimestre del año. Esta es la mayor contracción en casi 11 años, ¿sí? Banco Mundial estimaba que llegaríamos a una caída del 6.6% del PIB al año. Banco de México estima que la economía mexicana se puede contraer entre un 4.6 hasta un 8.8. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que se enfrentará en este año la peor contracción económica desde 1900. Estamos ya rebasados en más de 1 millón de empleos perdidos, de los formales más los informales. Ha reportado, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que algunos de los sectores más afectados son los jóvenes entre 15 y 24 años, que están viéndose afectados en el tema de empleo. Entonces, toda esta condición global y con las particularidades de nuestro país, me parece que representan una sacudida a fondo y a la vez hay que decirlo, Omar, es una oportunidad también para innovar, para pensar de forma distinta, para hacer una profunda reflexión en el ámbito humano, en el ámbito profesional, para poder hacer frente a los retos que se vienen. Vaya datos los que nos acabas de dar. Creo que de alguna forma el escenario no se ve sencillo, pero como bien lo comentas tú, la innovación y el reinventarse va a ser la clave para poder salir adelante. Ahora, hablando de esta reinvención, Rodrigo, y tocando esta parte de la temática, durante esta pandemia y enfrentando toda esta parte de la tormenta perfecta que vimos con el COVID, viene otro tema que viene a reinventarse, lo que es el TEMEC, que viene a
activarse este 1 de julio. Ese TEMEC, ¿cómo lo percibe el sector empresarial? Y si realmente va a ser una oportunidad para salir adelante de todo esto. Mira, esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que primero es una gran noticia que tengamos continuidad en este tratado trilateral, ¿no? Recordemos que incluso en algún momento se negociaba solamente con cada país en lo individual, ¿no? O sea, se logró un muy buen tratado bajo las condiciones que se presentaron, pero es un tratado en donde nos tiene que caer un 20 muy importante. Y es muy sencillo. No es el mismo tratado que el anterior. No es un tratado que haya aumentado las condiciones de competitividad de la región, que es la región más competitiva del mundo. No es un tratado que haya disminuido los aranceles. No es un tratado que haya facilitado el tema comercial y de inversión. Es un tratado que representa retos importantísimos que no hay que perder de vista, que se negoció bajo una presión de una política proteccionista de Estados Unidos a partir de compromisos de campaña y otra serie de circunstancias. Entonces, es un tratado que representa retos fundamentales. Yo te diría de manera muy objetiva que me parece México podría aprovechar de mejor manera todo ese andamiaje internacional que tiene en la suscripción de acuerdos, convenios, tratados internacionales, y en particular este tratado que es fundamental por la enorme dependencia que tenemos de Estados Unidos, representa retos fundamentales. Uno de ellos es la diversificación, y no solo, por ejemplo, la diversificación hacia Canadá, o por ejemplo la diversificación a partir de otros tratados como el de Unión Europea y algunos otros que tenemos firmados. O sea, la propia diversificación con nuestro socio comercial más importante en Estados Unidos. Tenemos gran actividad en estados como Michigan, California, Texas, etcétera. Pero hay toda una parte, toda una zona este, por ejemplo, de Estados Unidos que tenemos que explotar, donde hay un gran poder adquisitivo, hay enormes oportunidades para enfrentar estos retos. Pues habría que invertir en infraestructura, tema de puertos, aeropuertos, vías de comunicación, entre otras. Entonces, algunos de los retos, Omar, más importantes que enfrentaremos, que se han comentado ampliamente en las noticias, desde luego es el tema laboral, ¿sí? Cambiaron las reglas del juego en el tema laboral, que era una exigencia de Canadá y de Estados Unidos. El tema automotriz, que particularmente para el estado de Guanajuato es fundamental, pues se reconfiguran todas las reglas de origen, las reglas de contenido regional y contenido laboral. Hay mayores exigencias para las empresas de este ramo y se han hecho estudios en donde no será sencillo que de entrada estas empresas puedan cumplir con todos estos requisitos y tendrán que optar por mecanismos paralelos o optar por un arancel del 2.5% que pueda aplicar en automático. Temas de estacionalidad en la parte de agroindustria, temas de mejora regulatoria. En fin, hay un capítulo anticorrupción que estuvimos empujando fuertemente, en donde buscamos comprometer al gobierno a verdaderamente ya detonar el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una necesidad inminente de nuestro país, y posicionarnos como un país de vanguardia y altamente competitivo a la par de nuestros socios comerciales. Entonces te diría, lo primero es que nos caiga el 20, que no es el mismo tratado, y si nos faltó capitalizar el anterior en algunos sectores, pues ahora más que nunca hay que hacer una estrategia de altura de miras para poder capitalizar este nuevo tratado. Entender que también se presentan oportunidades. Hay temas como el comercio electrónico, el comercio digital, que también son fundamentales, presentan retos importantes. Los temas de energía, pues con todo lo que hemos estado viendo de política nacional. En fin, yo les diría, la buena noticia es que tenemos un tratado, la buena noticia es que se sigue proyectando a esta región como la más competitiva del mundo. Tenemos una enorme oportunidad de generar sinergias, alianzas, verdaderamente desarrollar una cultura de alianzas estratégicas y más en esta coyuntura, trabajar con las nuevas tecnologías, adoptar una especie de Silicon Valley mexicano en donde hagamos una agenda de innovación de vanguardia. Pero vamos, hay retos muy importantes que no podemos desconocer y lo que más ha hecho contraste, también hay que decirlo, es pues todas las medidas
tan delicadas que afectan la certidumbre jurídica que se han venido adoptando por parte del gobierno federal. El tema de la cervecera, el tema del aeropuerto, los temas de materia de electricidad, energías renovables, temas de mejora regulatoria, facilitación de permisos, en fin. Me parece que el gobierno federal tiene una enorme oportunidad y una responsabilidad de voltear con el sector empresarial para generar una sinergia que permita hacer frente a estos retos. Si no armamos grupos de trabajo, un cuarto de junto, un cuarto de guerra, que realice estudios de inteligencia comercial e industrial, que detecte oportunidades en el extranjero, que nos permitan capitalizar estos retos y estas oportunidades, pues no la vamos a librar. Entonces, aun cuando tenemos un gran tratado firmado, o el mejor tratado bajo las condiciones que se presentaron, si no existe una congruencia en la parte de políticas públicas y acciones del gobierno federal consistentes con estos retos que presentan y que demandan nuestros dos países socios, pues vamos a estar en dificultades. O sea, Estado de Derecho, certidumbre jurídica a la inversión, al comercio, son condiciones fundamentales para que el tratado sea exitoso. Ojalá el gobierno, ojalá la parte empresarial, cada uno de ellos haga su parte para que el TEMEC pueda ser una parte de la medicina que vamos a necesitar para salir de esta crisis económica en la que estamos entrando. Ahora, Juan Rodrigo, ya estando aquí en confianza, hay una evidente fractura del gobierno federal con el sector empresarial. ¿Tú crees que se va a mantener esta forma de manejarse del gobierno con los empresarios? Pues mira, Amar, es una pregunta compleja. Yo te diría lo siguiente. Ha habido muy buenos ejercicios de colaboración, ¿sí? Por ponerte algún ejemplo, en todo el tema justamente que platicábamos del Tratado de Libre Comercio, la renegociación, cuando se armó el cuarto de punto en donde tuve oportunidad de participar representando a Coparmex Nacional, pues se dio esta sinergia que incluso con el gobierno entrante tuvimos una extraordinaria oportunidad de diálogo, de confrontación de ideas, de aportar. Había más de 300 expertos nacionales en diversos frentes que fuimos escuchados en la parte inicial. En la última etapa, pues hubo ahí algunos temas en donde ya no se tomó al 100% la opinión del sector privado. Pero yo te diría, ha habido áreas, por ejemplo, el incremento al salario mínimo, que también fue una propuesta que hizo el sector empresarial, que hizo Coparmex hace tiempo para llegar a la línea de bienestar. Hemos encontrado esas áreas de sinergia en donde a partir de la propuesta objetiva del sector privado hemos logrado incidir. Y también es innegable que hemos encontrado una serie de medidas antiempresariales que no van con la modernidad y con la exigencia de nuestro país y de los retos que enfrentamos, que son indiscutibles. Entonces, pues aquí nuevamente sería, y vamos, aquí no es un tema de opiniones subjetivas, no es que un organismo opine una cosa y otro opine otra cosa. El sector empresarial se unió para hacer un diagnóstico nacional y enviar al Ejecutivo una serie de proyectos específicos y acciones concretas por rubros para lograr una reactivación económica, ¿sí? Son temas en donde no hemos sido escuchados al 100%, nuevamente por este contraste de visiones, pero también no quiero ser dramático. Ha habido algunas áreas en donde hemos logrado coincidir, trabajar de manera conjunta, y lo que te comentaba, ya no es un tema de subjetividades. Revisemos cifras globales. O sea, no es que un organismo opine o que un empresario dijo. Ese discurso ya tenemos que dejarlo atrás. Es una etapa en donde México tiene que aprender a generar sinergias, a capitalizar talentos, y si no desarrollamos una agenda conjunta, nos vamos a estar peleando aquí adentro cuando los enemigos están en otro lado. Banco Mundial, por decirte algo, que hay más de 54 países donde ya se instrumentaron esquemas de subsidio al empleo. México se ubica en el penúltimo lugar, solamente después de Bahamas, por ejemplo. El primer lugar lo ocupa Perú, con medidas equivalentes al 12% de su PIB, según datos de la OCDE. Otro estudio de la propia OCDE
en cuanto a Latinoamérica y el Caribe. Dice que México ha sido el segundo país en América Latina y el Caribe con menores paquetes económicos para proteger los empleos y para paliar los efectos económicos negativos derivados de la pandemia. Entonces ya no es un tema de opiniones, ¿sí? Es un asunto de realidades. O sea, tenemos una condición muy crítica en donde requerimos de un gobierno solidario, asertivo, que sume al sector empresarial para poder enfrentar los retos que se vienen de la pandemia, del tratado, la crisis económica, entre otros. Bueno, pues ojalá y la parte gubernamental tome sus acciones y que esta parte que se tiene como relación con el sector empresarial se fortalezca en los siguientes meses. Creo que va a ser necesario para poder salir adelante, como tú lo platicas. Y en esa misma línea, Juan Rodrigo, de la parte gubernamental, el plan económico que propone el gobernador de Guanajuato está a la altura de la expectativa de los empresarios. Mira, me parece, así como hacemos una crítica del gobierno federal con mucha objetividad y vamos, a partir de estos casos realistas que afrontamos, en Guanajuato me parece que ha habido un acierto porque justamente se ha logrado generar una sinergia entre la iniciativa privada, el gobernador ha sumado instituciones, ha sumado al sector empresarial, a organismos, entablado un diálogo frontal, franco, discutiendo abiertamente temas de endeudamiento, temas de prioridades económicas. Entonces, me parece que somos afortunados en haber logrado una nueva metodología para diseñar e instrumentar políticas públicas a partir de un modelo sumamente innovador, de sinergia, acorde a las condiciones de modernidad y a las exigencias. Creo que es un plan que excede las expectativas, creo que es un plan que nos permite reaccionar como empresarios si podemos seguir trabajando en equipo, y creo que hay un gran trabajo realizado en una serie de comisiones que se han armado, en todos los proyectos específicos que han sido anunciados, y por supuesto, pues tendremos que hacer la tarea en todos los ámbitos. Sigue habiendo retos importantes en materia de seguridad, los retos que hemos siempre comentado. Ese es un tema fundamental para garantizar condiciones de certidumbre en el Estado. Pero en materia económica y todo el plan de reactivación que ha anunciado el gobernador, me parece que es atinado. Ejemplos de temas muy concretos, por ejemplo, la decisión del apoyo al empleo temporal para la obra pública, la infraestructura, un tema fundamental, el tema de soporte a logística de personas, transporte, detonando proyectos como la infraestructura, las autopistas, Silao, San Miguel, los puertos secos, en fin. O sea, me parece que hay una gran visión a partir de mejores prácticas internacionales, esto hay que decirlo. Se ha hecho pues, un análisis profundo con todo el equipo para ver las mejores prácticas internacionales, proyectos críticos que tengan gran capacidad de incidir en una reactivación económica acelerada, y el sector empresarial ha sido incluido en toda esta planeación estratégica. Los institutos de innovación, de ciencia, de emprendimiento, todo el tema de mejora regulatoria, en donde hay una verdadera conciencia de las autoridades de facilitar la apertura y la operación de negocios, ¿sí? Me parece que tenemos un ecosistema muy sólido para poder salir rápido de esta crisis, como ya lo ha hecho Guanajuato en el pasado. Entonces, creo que el plan es muy, muy eficaz. Me parece acertada la dinámica que se ha emprendido con los organismos empresariales, con todos los sectores, una dinámica de inclusión y de capitalización de talentos. Y ahora, pues, el chiste es ponernos todos a hacer la tarea para salir muy rápido de esta crisis. En esa misma línea, Juan Rodrigo, y siendo tú una voz autorizada de la parte empresarial, ¿cuáles van a ser los principales retos que vamos a enfrentar los empresarios para esta nueva normalidad a partir de, bueno, conocer estas disposiciones, primero gubernamentales federales y, como bien tú lo comentas, estas disposiciones gubernamentales ya locales? ¿Cuáles son los principales retos que vamos a enfrentar?
Mira, yo creo que es bien importante que nos caigan varios veintes de lo que pasó, ¿no? Creo que con esta pandemia, que también ha traído muertes, es un tema sumamente lamentable, pero vienen aprendizajes muy fuertes. Por ejemplo, empresas que están volteando al comercio electrónico de manera acelerada y tal vez hubieran tardado 2 años en adoptar las plataformas y en cambiar sus sistemas de distribución, y de repente vimos reacciones inmediatas en donde ya tenían en un mes las plataformas habilitadas y pudieron montarse a estos nuevos retos que se presentan. Entonces creo que una condición fundamental es saber manejar la incertidumbre, ¿sí? La moneda sigue en el aire. Sigue en el aire en el ámbito político, sigue en el aire en el ámbito económico, en cuanto a que no tenemos, hemos visto la discrepancia en las opiniones de especialistas nacionales, sigue en el aire en el ámbito internacional, ahorita que platicábamos de las exigencias de los tratados y acuerdos. Entonces, una variable clave será saber navegar en la incertidumbre, ¿sí? Ya no existen las planeaciones de mediano y largo plazo. Tenemos que tener una visión dual. Está trabajando en el mediano y el largo plazo, pero las decisiones y las acciones tendrán que tomarse en el corto plazo con los elementos que veamos en el día a día, ¿sí? Y lograr esa sincronía entre una visión estratégica de mediano y largo plazo y la flexibilidad, la capacidad de gestión de esta incertidumbre en el corto plazo. El tema de nuevas tecnologías es fundamental, la reconversión, el aprender a generar alianzas y sinergias. Me parece que ese es un reto enorme que tenemos. El trabajo a través de clusterización. En Guanajuato es un muy buen ejemplo de clústeres en donde vemos integradas las cadenas y en donde hemos aprendido a comunicarnos entre los diversos integrantes de las cadenas. Pues esos son los modelos que tendremos que ir replicando a nivel nacional para hacer frente a los retos internacionales. Entonces, que nos caiga el 20, que no volvamos a la normalidad, ¿sí? Que nos caiga el 20 del cambio profundo que está exigiendo el mundo, el universo, etcétera, y aprender a adoptar esos cambios en las empresas. Hay muchas oportunidades. Hay empresas que han logrado reconvertirse muy rápido, que aprendieron del teletrabajo en 2 patadas, ¿sí? Antes de entrar a debates de reformas, de implicaciones legales, etcétera, pudimos dialogar y pudimos adoptar estos mecanismos, ¿sí? Aprendimos a comunicarnos de mejor manera con nuestra gente, con nuestros colaboradores, a hacer sinergia, a entender una crisis y actuar de forma solidaria, sin tanta complejidad. Varias empresas que dijeron, oye, no voy a hacer recortes, pero tenemos que ajustarnos. Empezamos por directivos, tumbándonos el sueldo a un 70, un 60, después tocando la plantilla laboral en un X porcentaje menor, y logramos establecer componentes como salarios solidarios y otra serie de medidas que promovimos en el ámbito empresarial para lograr subsistir. Y por supuesto que apenas vamos a enfrentar las consecuencias, ¿no? No es que ya salimos, apenas vamos a estar enfrentando las consecuencias de esta grave crisis. Entonces, me parece que se presentan retos importantes, entrar a la innovación, a la sinergia, a las alianzas, a la globalización. Te diría, romper paradigmas tradicionales, no regresar al business as usual, perdón por el término, pero no, si no nos cae el 20, que tenemos que lograr una refundación empresarial, una reconversión a fondo, no la vamos a librar. Pero seamos optimistas. Hay también escenarios positivos, hay casos de éxito. Hay que estar replicando estos casos de éxito. Juan Rodrigo, este medio principalmente está dirigido al sector empresarial, como bien tú lo sabes. Tenemos audiencia de muchas cosas, pero nuestro principal objetivo es darle al empresario información para que pueda tomar decisiones. Saliendo un poco del script y tomando en cuenta todo esto que tú nos platicas, ¿cuál es tu mensaje para el empresariado como tal? Reinventarnos aceleradamente, ¿sí? Desarrollar una doble visión, la visión de mediano y largo plazo y la visión cortoplacista estratégica. Aprovechar las oportunidades de la nueva coyuntura internacional, ¿sí? La condición de China con Estados Unidos ubica a México en una posición estratégica.
¿sí? Hagamos análisis de inteligencia a fondo para capitalizar estas nuevas oportunidades. Entonces, aprender a trabajar en equipo, aprender a desarrollar estos modelos de clústeres, de sinergias, de integración de cadenas y desarrollar una agenda de innovación de vanguardia que está perdida en el ámbito nacional. Juan Rodrigo, este es el espacio ideal para todo lo que nos acabas de compartir. Te agradecemos muchísimo el espacio que nos has regalado el día de hoy. Creo que nos llevamos muchísima información de muchísimo valor para poder implementar en la empresa y sobre todo poder hacer, como tú comentas, sinergia y equipo con gobierno, con las demás alianzas que se realicen entre empresas y que juntos de la mano podamos salir adelante. A nombre de Redes Comerciales, te agradecemos muchísimo el espacio, muchísimo el tiempo que nos has regalado y no sé si quieras despedirte con algo. No, agradecerles, Omar, me parece que hacen un gran ejercicio de comunicación. Eso es otro de los grandes retos, el aprendernos a comunicar de esta forma y tener información precisa para la toma de decisiones. Felicidades a Redes Comerciales por este proyecto y agradecerles este espacio de comunicación. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues Juan Rodrigo Moreno es consejero delegado de Asuntos Internacionales de Coparmex. A nuestros amigos de Redes Comerciales les agradecemos mucho que nos sigan y que nos hayan acompañado en esta entrevista y pues nos vemos pronto para la que sigue. Muchísimas gracias, Juan Rodrigo. Encantado. Saludos a todos. Gracias, Omar. Gracias.